director general de todos los medios de comunicación alternativos del Sindicato Mexicano de Electricistas, nuestro compañero secretario general Martín Esparza, pues ha tenido a bien el conjuntar una serie de cuestiones para que podamos unificar los medios. Eso es un proyecto que seguramente se va a llevar a cabo, pero también ha estado él pues en la condición de hacer una barra en donde todo el personal del Comité Central, todas las carteras, participen de una u otra manera y haya un contacto estrecho con toda la base. Y a partir del día de hoy, en este programa que se va a inaugurar, que va a ser todos los miércoles, de 3 a 4 de la tarde, el secretario general Martín Esparza Flores va a estar hablando en vivo y en algunas ocasiones, cuando no se pueda por las mismas circunstancias, será un programa grabado, pero a partir del día de hoy, estará él haciendo un programa que se llamará El Toque Crítico de Martín Esparza, y a partir del día de hoy lo estaremos escuchando. Así es que, secretario general, bienvenido seas y pues la audiencia te escucha, hermano. Adelante. Sí, a todos los compañeros que nos están escuchando por este medio alterno de comunicación, a nombre del Comité Central de las Comisiones Autónomas les envío un fraternal saludo y enhorabuena, compañero Eduardo, por iniciar este programa que nos permita hablar de temas muy específicos de la vida política de nuestro país y sobre todo del interés de los trabajadores del sector de energía, que ese es el fondo del conflicto que hoy vivimos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. La idea es platicar sobre este tema, que es petróleo, electricidad, pero también es platicar sobre lo que está pasando en otros países con esta política económica globalizada que ha hecho estragos muy fuertes a la clase trabajadora y a la mayor parte de los seres humanos en el planeta. También es hablar sobre el tema de salud de los trabajadores, familias, hablar sobre el tema de los pensionados, jubilados y adultos mayores, que nos permita ir observando cuáles son las políticas de estos gobiernos neoliberales, cómo los trabajadores tenemos que organizarnos, pero para organizarnos hay que comprender pues el fondo de los problemas, y el fondo de los problemas en el caso nuestro pues tiene que ver cómo en otros países se implementan estas políticas y acá en México pues han seguido al pie de la letra las recomendaciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. No es el primer programa en vivo, me costó un poco de trabajo llegar, hay mucho tráfico, tuve una reunión por la zona sur de la capital, estamos discutiendo con la gente de gobernación pues el tema de los procesos políticos, que son temas que vamos a estar informando en los días próximos. Le debo informar al respetable que nos escucha que el programa, el titular será Martín Esparza Flores, secretario general del sindicato. Ahorita tuvimos que hacer el quite, como se dice en el argot de la radio, porque él es el que va a estar hablando con ustedes totalmente. Nosotros simplemente vamos a estar haciendo la labor de la producción en cabina, y a partir de este momento ustedes ya tendrán contacto con él. Estaremos buscando una manera de encontrar el medio de hacerle llegar sus preguntas, sus dudas, cualquier cuestión, para no saturar el programa y que de alguna forma no se desvíe la atención del tema. Entonces todos los programas del Toque Crítico tendrán un tema específico, y quizás el secretario habrá un espacio para contestar algunas preguntas, y si no las va a dejar pendientes para el siguiente programa, ya traer una respuesta concreta a todas las cuestiones que ustedes le hagan en este sentido. Va a ser un programa interactivo, por supuesto, pero sobre todo con el toque crítico, lo que ya hemos leído, el toque crítico de Martín Esparza, secretario general de un sindicato de vanguardia, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, adelante, secretario general, ya empiezan a caer los saludos desde allá de Juandó, están ya comentándote que todos, por ejemplo, hay un compañero que tiene un puesto en un tianguis y pone sus bocinas y toda la gente está escuchando alrededor de él la radio del sindicato. Entonces, adelante, Martín, tienes los micrófonos, y si hay alguna pregunta pues te la hago llegar. Sí, es muy importante que los que están escuchando
y que se pueda profundizar más este tipo de medios alternos, porque los medios nacionales oficiales como Televisa, TV Azteca, Milenio y algunos otros jamás van a hablar sobre temas que realmente nos deben de interesar a la mayoría de los mexicanos. Por ejemplo, el tema de Petróleos Mexicanos, que es una de los organismos públicos descentralizados más importantes de nuestro país y que pues está en la mira de los propios organismos financieros. El tema del petróleo hoy está considerado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como un asunto de seguridad nacional, y que en todo el mundo, pues los países capitalistas observan el tema del petróleo como un asunto para mantener la hegemonía o el control de los siguientes años. La mayor parte de empresas privadas petroleras en el mundo hoy no tienen reservas de petróleo. Los que tienen las reservas probadas de petróleo son los países pues que realmente bajo de la tierra tienen grandes yacimientos. El tema del petróleo en México pues primero fue explotado por las empresas privadas como Exxon, como Repsol, como algunas otras, y que gracias a la lucha de los mexicanos y con la visión patriótica de Lázaro Cárdenas en 1938 se impulsa la expropiación petrolera. Esto se observa que esto lo hacen con una importancia para el futuro de los mexicanos y poder tener mejores condiciones de vida. En esa época las propias empresas privadas extranjeras decían que los mexicanos no íbamos a tener la capacidad del desarrollo tecnológico para explotar este importante pues combustible de los hidrocarburos que se deriva para los fines de mover a la sociedad. A través de los años los trabajadores propios de Petróleos Mexicanos se fueron adaptando a las propias tecnologías, a desarrollar hasta lograr tener una de las mejores empresas públicas de todo el mundo, y hoy pues simplemente genera una importante cantidad de recursos para poder desarrollar nuestra nación. Lo dejamos hasta ahí en la parte de la expropiación petrolera, que tiene de fondo muchísimas cosas, entre ellas como a través de una huelga de los trabajadores que impulsan en el sector petrolero privado, pues se aprovecha para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje falle la huelga en favor de los trabajadores del sindicato petrolero, y a partir de ahí entonces se establezca en nuestra Constitución el tema de los hidrocarburos como un área estratégica y de seguridad nacional. Hoy en día los países que tengan petróleo y los utilicen muy bien, pues será prácticamente pues mantener la propia las mejores condiciones para su país. Eso es el debate, ese es el debate nacional. Sin embargo, la política capitalista que inicia entre los años 80 a poder cambiar las condiciones de organizatividad de las propias empresas del Estado y en especial las empresas del sector petrolero y eléctrico, empiezan a sufrir las legislaciones una serie de cambios. Queremos señalar que acá con la imposición de Carlos Salinas de Gortari en nuestro país, pues en 1989 empieza a haber una serie de modificaciones a la parte legal, constitucional y sobre todo organizativa de Petróleos Mexicanos. Llega Salinas de Gortari con aquel famoso quinazo, donde el dirigente petrolero Joaquín Galicia, alias La Quina, fue metido a la cárcel. Le hicieron una serie de delitos muy selectivos, porque hoy la justicia en México es selectiva. Hoy para los que se oponen a los regímenes privatizadores somos delincuentes, pero para los que están promoviendo la corrupción y el saqueo de los recursos públicos, pues no hay ningún problema. Entonces empieza ese tema de encarcelar al dirigente petrolero. A partir de ahí empieza el desmantelamiento en Pemex. Llegó como director de Pemex en aquella época, en el sexenio de Salinas de Gortari, pues el que hoy es coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas, director de Pemex, y director adjunto César Augusto Santiago. ¿Qué es lo que hicieron ellos en Pemex? Llegaron y lo primero que hicieron fue empezar a desmantelar la petroquímica.
Empezaron a decir que había falta de recursos y dividieron el 51% del Estado y el 49% en manos privadas, pero los privados que invierten en la petroquímica no les interesa de socio al Estado. Total que se desmantela y empiezan a florecer grandes complejos petroquímicos, pero con la iniciativa privada. Hicieron algo similar de lo que han hecho en Luz y Fuerza. Se llegaron, desmantelaron, vendieron, saquearon y dejaron ahí la petroquímica pues como un área que para los mexicanos es estratégica, la dejaron abandonada. Y esto empezó a hacer que trajeran a una empresa en Pemex, se llama McKinsey, una empresa estadounidense que impulsó una reestructuración administrativa dentro de Pemex. Entonces dividieron a esta empresa del Estado en 4 firmas subsidiarias para provocarle una quiebra técnica, y es donde descansan los mayores ingresos fiscales del país. Queremos señalar que este modelo lo han implementado en otros países donde quieren acabar con las empresas del Estado. Dices, hacen una reestructuración, lo primero que hicieron es poner un director general, pero pusieron directores de lo que es exploración, explotación, refinación, comercialización, y a partir de ahí crearon una estructura administrativa que es, además de ser muy burocrática, es muy costosa, que tiene 2 fines. Tú metes empleados de confianza en estas estructuras porque también liquidaron a trabajadores sindicalizados que tenían los mandos de las áreas administrativas de muy alto rango, y empezaron a meter empleados de confianza. ¿Con qué finalidad? Un empleado de confianza lo puedes destituir en el momento que tú digas, como funcionario público. Les pides su renuncia, no pasa nada, no están sindicalizados, no están organizados. Pero además, a través de estas figuras de funcionarios, de honorarios o de empleados de confianza, pues prácticamente eres muy fácil de que seas cooptado e impulsar la corrupción en las empresas del Estado. Eso es lo que ha pasado en nuestro país con una de la empresa más grande, que hoy los datos son, pues la verdad, difíciles de comprender. El precio del barril del petróleo anda por los $120 en este momento. Todos los ingresos, para que se den una idea a los que nos están escuchando, todos los días sacan 2,5 millones de barriles de petróleo del subsuelo en nuestra patria. El 80% se vende a Estados Unidos, solamente el 20% se refina en las refinerías, porque también abandonaron la construcción de refinerías. Desde los años 70 no se construye una refinería nueva en el país. Aquí hay un ejemplo muy claro en el Distrito Federal. El cierre de la refinería Azcapotzalco, pues se provocó este accidente, e hicieron pues la cerraron y no crearon para reponer a esta refinería, lo cual seguimos dependiendo ahora. ¿De qué sirve que saquemos muchísimo petróleo si no lo estamos refinando y no le estamos dando pues el valor agregado a un hidrocarburo que son energías no renovables? El petróleo no se puede renovar, se acabó y se acabó. Y si tú no utilizas tu petróleo que traes para construir infraestructura, para poder tener energías alternativas que permita satisfacer la necesidad de los mexicanos en un proyecto muy amplio de nación, pues nos vamos a ver en una situación muy compleja las futuras generaciones. Si ya no habrá petróleo, no se ha renovado con otras fuentes alternas de energía, no se ha invertido su desarrollo, no has invertido en sectores estratégicos para la soberanía del país, y lo cierto es que ellos replican lo mismo en los medios oficiales. Dicen, ahorita que vale hay que sacarlo, aunque lo estés regalando, pero no te corresponde sacarlo a ti. O sea, ¿cómo puedes sacar petróleo si no tienes la utilidad que debes de tener en un proyecto de nación? Si no lo hacen para hacer sus grandes negocios y estarlo entregando a las empresas privadas que refinan el petróleo en Estados Unidos, y les estamos comprando gasolinas muy caras. Entonces estamos en un proceso donde ya la empresa más importante del país, que es Petróleos Mexicanos, hoy tiene una carga impositiva fiscal muy alta,
por el uso de aprovechamiento, ese famoso impuesto que tiene Hacienda, pero además parte de sus ganancias para poder reinvertir en el propio proceso industrial que se tiene, sino lo obligan a pedir dinero prestado a las transnacionales o a los organismos financieros internacionales. Esto es increíble, dice, estás generando riqueza, pero no puedes disponer de esa riqueza, y si hay una utilidad, crear una ley para que ese dinero no se pueda reinvertir en el país, sino lo tengas que reinvertir fuera del país, como el caso de las acciones o los excedentes petroleros comprando acciones de Repsol, la empresa quebrada, y donde dicen, pues perdimos. No perdimos, sino cómo es posible que inviertas en una empresa que está quebrada, que está saqueada por los propios españoles. Entonces es muy interesante este tema. Yo estoy escribiendo un ensayo que se está publicando los días domingos en Contralínea cada 14 días. Entonces ya llevamos tres artículos muy importantes. Van a ser, por lo menos calculamos que van a ser 6, para hablar sobre el tema del petróleo, que va acompañado con el tema de la electricidad. Entonces hoy estamos viendo que en nuestro país, pues la Constitución es una letra muerta, porque los que han llegado a gobernarnos de los últimos años, de los años 80, pues obedecen a los intereses de las grandes corporaciones transnacionales, de los organismos financieros, y que poco a poco, pues también los dirigentes sindicales de las organizaciones que no quieren que se fortalezcan las empresas públicas son muy fáciles de ser cooptados. Cuando se va Joaquín Galicia, alias La Quina, lo meten a la cárcel, le duró más de 12 años, casi 14 años en la cárcel. Llega Romero de Champs como secretario general, y entonces se ha permitido el desmantelamiento incluso de áreas productivas. Hoy el 65% de las actividades que se desarrollan en Pemex no las hace ya el personal sindicalizado del sindicato, sino lo hacen compañías, contratistas, tercerizando los servicios, y ellos pactaron una cláusula que le llaman cláusula de desplazamiento, dicen cláusula de desplazamiento de la mano de obra del sindicato. ¿Qué quiere decir esto? Dice, hay actividades que pues el sindicato permite que lo hagan los terceros, a cambio que al sindicato le reditúen un porcentaje en dinero entre el 2 y el 6%, por ese desplazamiento de la materia del trabajo. Hoy hay reportes muy importantes, por ejemplo, hay un libro de Ana Lilia Pérez que habla sobre las plataformas marítimas en Pemex, cómo las condiciones de trabajo de las compañías contratistas están, pues, la verdad, deplorables, ni siquiera son condiciones generales que establece la Constitución y la ley. Y hoy entonces el 65%, si alguien se para en una refinería, en las puertas va a encontrar que los trabajadores sindicalizados traen su overol color beige, ingresan, pero hay otros que traen un overol anaranjado, y esos son de los de las compañías contratistas. Entonces vas a observar que comparativamente, pues son mucho más ya los de las compañías contratistas, pues que no tienen derecho más que a sus condiciones generales, los despiden cuando quieren, se acabó la chamba, y eso pues no se apega ni siquiera a lo que establece la Ley Federal del Trabajo ni su contrato colectivo de trabajo. Pasa lo mismo en Comisión Federal de Electricidad. Este señor Leonardo Rodríguez Alcaine empezó este proceso de desmantelamiento primero de construcción en CFE, la gerencia de construcción en Comisión Federal pues fue disuelta, acabaron con ella, y todas las obras de construcción pues tienen que ver con empresas como Techin, que es argentina e italiana, tiene que ver con Repsol, tienen que ver con otras empresas transnacionales que son los que construyen la infraestructura desde presas, desde centrales eléctricas, desde líneas de transmisión, redes de distribución, mantenimientos. Igual el sindicato del SUTER tiene pactado con la Comisión Federal de Electricidad esta cláusula donde le llaman desplazamiento de la materia del trabajo. O sea, poco a poco el Estado ha avanzado con este tipo de dirigentes sindicales, y donde no puede cooptarlos, pasa lo que ha sucedido con nosotros.
O sea, se te van a golpes, a quererte desaparecer porque les estorbas a sus fines intervencionistas de las empresas del Estado para su entrega, donde las condiciones que les piden las transnacionales para invertir, dice, sí invierto, pero quítame a los sindicatos, para que no tenga mayor problema que su inversión vaya a ser pues rentable, porque lo primero que hacen las empresas que adquieren un patrimonio del Estado en su privatización, pues es disminuir los costos laborales, ¿no? Despiden a los trabajadores que tienen derecho a una jubilación para que los nuevos trabajadores entren en condiciones distintas de trabajo, como lo que quieren ya implementar en la reforma laboral, que es pues, los contratos de 3 meses, salario por horas. Incluso tengo en mi poder contratos que me han hecho llegar de estos tipos de contratos de hora determinada, que hasta por levantarle la voz al dirigente sindical es una causal para que te rescindan tu contrato. Entonces lo vemos que estamos regresando a la época donde las transnacionales tenían el control del petróleo en México. Estamos observando que estamos regresando a las condiciones donde no había derechos para los trabajadores, y todo ha sido posible pues por los medios de comunicación que obedecen al Estado, como Televisa, como TV Azteca, como Milenio, como Grupo Imagen, todos estos que se han beneficiado de estas políticas neoliberales, que esto jamás lo van a decir. Jamás la sociedad va a escuchar este tipo de temas así de fondo y muy crudas de cómo están pasando. Pero también lo hacen desde el Congreso de la Unión. Hoy los congresos de la Unión, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, se han convertido en bancadas que obedecen a estos propios intereses y que es muy fácil de cooptarlos para poder modificar desde la Constitución las leyes y hacer todas las gestiones pues para que estos hagan los grandes negocios. En algunos casos se quedan de socios y en algunos casos nada más son simples trabajadores de las transnacionales. O sea, esta es una situación de acabar con la democracia en nuestro país. Todo está en la mira Petróleos Mexicanos, está en la mira el sector eléctrico, está en la mira las condiciones de trabajo. Por eso se insiste tanto en las reformas estructurales. Hace unos días me hay una declaración de este señor director de Pemex, Suárez Coppel, que decía que es una desgracia y una tragedia que Pemex sea una empresa nacional, dice que sea una paraestatal, y disfrazan temas como que dicen, pues Pemex necesita presupuesto adicional, apoyo de dineros. Dice, no es ninguna privatización, es simplemente que áreas que son estratégicas y exclusivas, así lo dice la Constitución, dice, puedan participar la iniciativa privada, como lo hizo Fox, por ejemplo, con su empresa de los hijos de Marta Sagún, Oceanografía. Es una empresa que la rescataron, quebrada. Fox le dio a través de Pemex un contrato de 5,000 millones de pesos. Fueron los que tuvieron una tragedia de una plataforma en Campeche, en la zona de Campeche, donde murieron bastantes trabajadores. Incluso tenemos los datos de reportes de familias de trabajadores apostados en las oficinas de esta empresa para que se les fueran pagadas las indemnizaciones producto de los accidentes mortales que tuvieron. Y esta empresa sigue operando ahí, en Pemex, donde reciben contratos, se han hecho multimillonarios a costa de esta noble empresa que es Petróleos Mexicanos. Si comparamos y observamos cómo está el tema de Pemex comparado con otras empresas también del mismo ramo, como la empresa venezolana, que en Venezuela pues sí están explotando sus propios recursos e invirtiendo en su país. También está la empresa petrolera de Brasil, donde dices, entonces, ¿qué hace falta en nuestro país para que podamos ser realmente competitivos, para que podamos utilizar el sector de energía, pues como lo hicieron los visionarios de aquella época? Don Lázaro Cárdenas del Río dijo, pues este petróleo, este oro negro, pues en el futuro va a valer, y entonces pues hay que aprovechar desde este momento pues para que se le invierta de la producción del petróleo en el campo, en las escuelas, en que se pueda tener mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. Pero lo que vemos es que hay un saqueo permanente de petróleos mexicanos y no vemos
que con el próximo Congreso de la Unión se mejore o cambie las condiciones en Pemex en nuestro país. Una indita muy chula tenía su anafre en la banqueta. Su comal negro y limpio freía tamales en la manteca y gorditas de masa, piloncillo y canela. Al salir de mi casa compraba un quinto para la escuela. Por la tarde a las calles sacaban mesas limpias viejitas. Nos vendían sus natillas y arroz con leche en sus cazuelitas. Rica capirotada de jocotes en miel. Y en la noche un atole tan champurrado que ya no hay de él. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Empedradas sus calles eran tranquilas, bellas y quietas. Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas, la melcocha, la miel, chichicuilotes vivos, mezcal en penca y el aguamiel. Al pasar los soldados, salía la gente a mirar inquieta. Hasta el tren de mulitas se detenía oyendo la trompeta. Las calandrias paraban, solo el viejito fiel que vendía azucarillos improvisaba en su verso aquel. Azucarillos de a medio y de a real, para los niños que quieran comprar. Estas cosas hermosas, porque yo así las vi, ya no están en mi tierra, ya no están más aquí. Hoy mi México es bello como nunca lo fue, pero cuando era niño tenía mi México no sé qué. Pero cuando era niño tenía mi México no sé qué.
Bien, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde las cabinas de Radio ESME, aquí en Antonio Caso número 45, con nuestro compañero conductor y amigo, el Morocco, mejor conocido en el bajo mundo, y nos permite profundizar este tipo de temas. Envío un saludo a Manuel Gutiérrez, a Pedro Valdés Resillas, de Televisión Juan Doy el Oro, y del Distrito Federal a Rubén Cortés, que están siguiendo esta transmisión, como a muchos otros más. Ya tenemos 2,600 compañeros que están conectados vía internet, y también tenemos en algunos países de Latinoamérica, del Caribe e incluso de Europa, que siguen a Radio ESME por internet, este espacio que se creó para difundir los problemas de los trabajadores, que no hay un espacio en donde se les dé la voz a los trabajadores o a sectores que nos permita explicar a la sociedad. Hay un problema grave de información para todos los mexicanos, y lo vimos en la pasada elección del 1 de julio. Se observa que hay una sociedad manipulada por los medios de comunicación. Lo hicieron más de 100 días las encuestas en decir que ya estaba resuelta la elección 2 meses y medio antes de que se llevara a cabo. Entonces la gente lo creyó, pero también hay una importante franja de ciudadanos mexicanos que no tienen la información de lo que pasa en nuestro país, y votaron pues por consigna, votaron por necesidad, votaron por entregarle su voto a cambio de una dádiva, por el margen de desigualdad y pobreza que hay en nuestro país. Bueno, nos dicen que se está retransmitiendo este programa en Necaxa por 103.1 en FM. Para todos los compañeros de la Sierra Norte de Puebla, les enviamos un saludo. Regresando al tema de Petróleos Mexicanos, hay una revisión practicada por la Auditoría Superior de la Federación a Pemex en el año 2004. Puso en el terreno de los absurdos la situación inconcebible de cómo mediante el pago de impuestos del organismo se ha compensado la ineficiente política recaudatoria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El análisis se apoyó también en estudios practicados por la UNAM, los cuales indican que la evasión fiscal en nuestro país representa del 3 al 5% del Producto Interno Bruto. La evasión en ese año alcanzó la cifra de 610,800 millones de pesos, falta de recursos que fueron subsanados en buena medida por la carga fiscal impuesta a Pemex en el 2004 y que ascendió a 473,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que esto que no se cobró de impuestos por la Secretaría de Hacienda, ¿a quién no les cobran impuestos? A los grandes empresarios. Porque los trabajadores que estamos en las nóminas, tanto públicas como privadas, pues obligatoriamente tienes que cubrir el impuesto, y no es de que no quieras, sino te retienen de tu salario para pagar a la Secretaría de Hacienda los impuestos del producto del trabajo. Pero a los empresarios, a los grandes, como podemos checar a Carlos Slim, uno de ellos, pero así están los de Televisa, TV Azteca, Milenio, Grupo Walmart, Bachoco, Soriana, Bimbo, las cementeras de Zambrano, todos estos, pues son los que arrojan esta evasión fiscal. Y como ese dinero, pues ya lo tienen pues ahí para presupuestar, para cubrir las obligaciones que tienen los gobernantes con los mexicanos en el tema constitucional, dicen, bueno, evadimos los impuestos, no cobran estos impuestos, ¿de dónde se cubre ese faltante de recursos? Pues lo cubren de Pemex. A Pemex le obligaron a pagar, cheque nada más el dato, Pemex paga el 128% de impuestos de toda su extracción de petróleo, 128% de su rendimiento. Y entonces lo que hicieron, dices, le cargas a Pemex fiscalmente el 128%, no le dejas recursos para invertir, y todavía pues para cubrir este déficit económico para el resto del gasto corriente en nuestro país, obligaron a Pemex a extraer más petróleo del que se requiere.
por ejemplo, México pudiera vivir sin problemas anualmente si tuvieras una producción de 1,5 millones de barriles al día. Entonces lo que hicieron estos señores fue subir la producción a 2,5 millones de barriles al día en promedio, y todo esto se vende al extranjero, y de ahí se obtienen los recursos para el gasto corriente. Entonces, por un lado, no se les molesta a los grandes empresarios mexicanos si evaden al fisco. Segunda, a Pemex lo siguen endeudando, le cobran impuestos del 128%, sacan más petróleo del que se necesita para venderlo en el extranjero, comprar gasolinas caras y sobre todo, pues para poder cubrir el gasto corriente en nuestro país. Hay otro dato interesante, por ejemplo, dice la misma auditoría que de 1997 al 2008, la paraestatal representó el 59% de los ingresos totales del gobierno mexicano, al reportar a las arcas nacionales, es decir, a la Secretaría de Hacienda, recursos por 4.8 billones de pesos, cifra que en 2009 ascendió a los 5.45 billones de pesos. O sea, son dineros incalculables que están saqueando la nación. Y el día de mañana el argumento va a ser, pues es que como no hay infraestructura y se requiere dinero bastante para seguir extrayendo el petróleo, y como el Estado tiene necesidades para la educación, para el campo, para infraestructura, para demás, pues es que se requiere la participación de la iniciativa privada en petróleos mexicanos. O sea, es una receta que ha hecho el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y estos gobernantes de los últimos años la han seguido al pie de la letra. Por un lado, desmantelan a la empresa al no invertirle los recursos para poder innovar tecnológicamente, capacitar a los trabajadores, y por otro lado le ponen cargas fiscales, como el caso de Luz y Fuerza, por ejemplo, ¿no? Te dicen, tú tienes ingresos por 56,000 millones de pesos de ventas de electricidad al año, pero le tienes que comprar la energía a Comisión Federal de Electricidad y se la compras, dices, a $1 con 18 centavos, ¿no? Pero te obligan a pagarla, a venderla al usuario a $1. Entonces cada kilowatt hora que distribuías te ibas endeudando más. Entonces, ¿cómo haces que los organismos públicos descentralizados que están constitucionalmente para dar servicio a las áreas que son estratégicas o prioritarias o de servicio público de seguridad social? Pues no hay forma. Mientras estén administrando estos señores, que resulta que dicen que vienen de Harvard, que vienen de instituciones altamente reconocidas, y nada más agarran algo que es público y ya se quebró, ¿no? Y esos mismos funcionarios que salieron de esas escuelas en otros países, lo público lo administran perfectamente. Y en varios países están renacionalizando lo que entregaron en su momento. Y acá se insiste en que hay que entregar las áreas estratégicas y de desarrollo de nuestro país. Si dejamos que esto siga pasando, por ejemplo, con la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro, hoy van por Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, bueno, termino con la deuda que tiene en este momento Pemex. Pemex ya trae una deuda de 868,000 millones de pesos. O sea, es una deuda que ya es impagable. Con la deuda de Pemex, la deuda de Comisión Federal, la deuda del Seguro Social, las deudas de todo el país, la deuda pública, esa deuda va a cerrar Calderón con 5 billones de pesos de deuda pública entre los estados y la deuda federal. Si esos 5 billones lo convertimos en dólares, van a ser más de 350,000 millones de dólares. Y ellos dicen, no, pues es que tenemos mucho dinero en las reservas internacionales. Pues si las reservas internacionales andan en 150,000 millones de dólares y debemos 380,000 millones, pues ¿cuándo vas a pagar? O sea, ni privatizando Pemex, ni privatizando CFE, ni privatizando la UNAM, porque también van por la educación pública, ni privatizando el Seguro Social o el ISSSTE, porque también van por el tema de salud. Las cárceles.
Sí, todo, las reformas que hicieron en la última legislatura, que vale la pena que en un programa de radio podamos traer todo lo que hicieron esta legislatura que está por terminar. ¿Cuántas iniciativas, qué tipo, a quién benefician y cuál es el desenlace en los próximos días? Por ejemplo, el tema de las energías renovables, hicieron todo un marco legal que beneficia únicamente a la iniciativa privada. Dijeron que todo lo que tiene que ver con energías renovables pues no es servicio público, sino que va a ser participación de la iniciativa privada. Y esto es delicado porque prácticamente la Constitución ha muerto. Estos que administran el país, que esperan las elecciones como si les diéramos un cheque en blanco, para que ya después, aunque son electos por una minoría, pues tú checas cuántos votaron el 1 de julio, y de los cuantos votaron, checas cuántos votó por el PRI, cuántos votó por el PRD y Movimiento Progresista, y cuántos votaron por el PAN. Entonces el que gana con una minoría. Por ejemplo, del PRI, ganó de cada 10 votantes, solamente hubo 2.75 en favor de ese candidato. 2.75 votantes. Es una minoría que no se le puede permitir entonces el desmantelamiento de la Constitución, si es que lo quieren imponer, pues los tribunales, ¿no? Que todavía está pendiente esa resolución del conflicto postelectoral. Pero sí es muy importante alertar a la población que en los próximos días el debate nacional va a ser las reformas estructurales, el tema del sector de energía, electricidad, petróleo. Porque hoy los que tengan todavía reservas, México tiene reservas, aunque digan lo contrario, por ejemplo Georgina Kessel, que no sabe nada del sector de energía, pero sí de negocios, porque pues ella la puso el Consejo Coordinador Empresarial ahí en el gobierno de Felipe Calderón, y la puso pues para darles oportunidades de negocios a los empresarios rapaces que están en nuestro país. Y hoy lo que vamos a ver entonces es ese debate. Van a continuar diciendo que Pemex no tiene los recursos necesarios para poder salir adelante. Sin embargo, vemos empresas como PDVSA de Venezuela que avanza muy bien. Está la otra petrolera Petrochina también muy bien. Está la petrolera brasileña que no tiene mayor problema con cuestiones de ingresos y de egresos. Y si vemos que México, dicen, Pemex está quebrada. Esa es la noticia oficial. Entonces dice, antes de que se quiebre más, mejor hay que abrirla. Dice, no es ninguna privatización, dice, es simplemente apoyar con recursos privados a petróleos mexicanos para que siga avanzando en el desarrollo económico y social de nuestro país. Y vamos a ver ese debate. Entonces vamos a estar dándoles información a la sociedad de cómo han venido desmantelando a la empresa más importante del país, a la par estatal, que se llama Petróleos Mexicanos. El debate del 2009, 2007, 2008 sobre el tema del petróleo tiene que ver también con cómo el sindicato no sale a defender a su fuente de trabajo. O sea, el sindicato heredó a Petróleos Mexicanos a partir de una huelga, y por eso el Consejo de Administración de Pemex tiene a 5 miembros consejeros dentro de Pemex, y tiene un contrato colectivo de trabajo similar al nuestro, pero fueron triunfos y luchas de los trabajadores al servicio del Estado, y hoy los trabajadores de estos sindicatos están al servicio de las transnacionales, al servicio de estos gobernantes que no les interesa el bienestar común, sino les interesa el bienestar con las transnacionales y bueno, asegurar sus propias familias por el resto de sus descendencias, ¿no? Vamos a ver cómo el 1 de septiembre se instala la nueva legislatura. Por cierto, queremos recordarles que tenemos una marcha importante el próximo día sábado a las 12 del día del Zócalo a Los Pinos. Vamos a llevarle un documento a Felipe Calderón donde le informamos el estado que guarda el conflicto y le solicitamos que pues, de los días que le quedan, pues por lo menos resuelva ya la reinstalación de los 16.599 trabajadores que no nos hemos liquidado, resuelva el tema de la libertad de nuestros compañeros presos políticos, se les restituyan sus derechos adquiridos a los jubilados
que también están en la mira de que se les quiten derechos ya adquiridos, y lo vamos a entregar en compañía de varias organizaciones sindicales. Lo vamos a hacer con el apoyo de los estudiantes, que muchos de los medios hoy están criminalizando a los estudiantes, diciéndoles no se junten con los electricistas, no se junten con los maestros, no se junten con los de Atenco porque son subversivos. Es que les estorbamos para sus fines de desmantelamiento del Estado mexicano. Pero también los jóvenes tienen que escuchar la otra versión, porque los jóvenes son el futuro de este país, los estudiantes y los no estudiantes, y serán los nuevos trabajadores, y serán los que tengan que ver con el desarrollo del país. O sea, temas importantísimos como es el sector de energía lo tienen que tener los jóvenes en su propia agenda. Imagínate qué sirve que estudien, salgan egresados como ingenieros, como técnicos, si después el campo laboral, pues observas que están todas las transnacionales metidas aquí que traen su tecnología y que no ocupan a ingenieros, sino simplemente técnicos en condiciones pues fuera del marco de la ley. Son temas que van muy bien amarrados. Entonces tenemos esa actividad del próximo día sábado. Algunos me han estado mandando mensajes, dice, oye, pero está el partido de fútbol. Dice, México contra Brasil, dice, imagínate, dice, si gana México, dice, pues vamos a ir a festejar. Y es el problema de los mexicanos que tenemos, ¿no? O sea, tenemos que tener muy claro cuál es el fondo del conflicto Lesme, qué está atrás. Y es desmantelar las empresas públicas para hacerlas privadas. Es la entrega de las fibra óptica, las transnacionales y los amigos de Calderón. Es acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora. Si no ubicamos el fondo y no hacemos conciencia de clase como trabajadores, pues vamos a seguir manipulados y engañados por estos medios que hoy no ves otra cosa. La gente está metidísima que en el tema de los Juegos Olímpicos, y hoy que México puede ser campeón mundial de Juegos Olímpicos en fútbol, ¿no? Y sacamos una medalla y todo el día te la pasan y se festeja como si hubiéramos ganado el mundial, ¿no? Y por el otro lado, los temas de interés no se tocan. Si hay cadena nacional, mundial, pero sí en las redes sociales nos va a permitir seguir abriendo el debate sobre estos temas. Estos medios de comunicación alternos nos va a permitir meternos hasta todos los rincones del país, donde pues simplemente en el proyecto del ESME para los medios alternos será una obligación ya de que las divisiones en sus locales sindicales tengan acceso al internet para que se esté pasando estos programas, para que podamos profundizar. Y sí ayudan, porque por ejemplo en la elección del 1 de julio pues hicimos una alianza estratégica político-electoral con Andrés Manuel López Obrador y no se dan las condiciones que todos esperábamos y la gente dice pues ya se acabó todo, ¿no? Entonces hicimos una asamblea, abrimos un debate a partir de un análisis sobre todas las alternativas que hemos construido hasta este momento y que no todo era la vía político-electoral, tenemos la vía legal que Eduardo Badilla va a hablar sobre ese tema la próxima semana, sobre el tema de las demandas, el fondo de cómo también nuestra lucha no nada más es por la reinstalación de los trabajadores, sino porque se restablezca la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Lo hemos dicho. No puede ser posible que la Suprema Corte permita y resuelva un amparo nuestro que promovimos ante el inconstitucional decreto. Resuelva y decir que es un decreto que es constitucional, pero además se admita la forma que se hizo, sin previa notificación al sindicato, a los trabajadores, la utilización de las Fuerzas Armadas y militares para tomar tus centros de trabajo. Eso es acabar con la democracia en México, acabar con tus derechos, acabar con todo este principio constitucional que nadie te puede despojar de tus bienes, de tus derechos, si no es previo a un juicio donde se te tenga que notificar. Y no puedes utilizar las Fuerzas Armadas militares vestidos de PFPs para intervenir en un golpe de Estado, un organismo público descentralizado. O sea, este tema es, la verdad que es delicado,
que se quede ya como un precedente en México, de que la forma de hacer las cosas hoy será políticamente a través de los medios de comunicación masivos, donde criminalicen a los trabajadores, los responsabilicen de la mala administración, cuando nosotros no administramos, nosotros simplemente hacemos el trabajo para que llegue la luz hasta sus casas. Que esta infraestructura que está en la zona central del país, pues hay que recordarles a los que nos están escuchando que la construyeron nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros. O sea, no fueron los de la Comisión Federal de Electricidad. El Sindicato Mexicano de Electricidad fue primero que el Sindicato del SUTER. Luz y Fuerza del Centro fue primero que la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces pensaron que nos íbamos a doblar a las primeras de cambio, y ya les demostramos al país y al mundo que organizados, con mucha dignidad, podemos mantener la resistencia. Pero sí es muy importante tener en cuenta el fondo del conflicto. O sea, para que realmente hagamos sindicalizados o trabajadores sindicalizados con conciencia. Entonces, el tema del fútbol, les pedimos a todos los compañeros, a los compañeros en la resistencia, a la sociedad en su conjunto, que ya habrá mejores formas de festejar. ¿Cuál? Rescatar a nuestra nación de las garras de esta política neoliberal, rescatar nuestras empresas públicas, restablecer los derechos adquiridos de los trabajadores, restablecer las áreas estratégicas del país como es el campo. Hoy ustedes chequen, algunos medios reportan el tema de la crisis alimentaria como un problema delicado que poca gente le pone atención. Entonces vemos, yo tuve oportunidad de ver el fin de semana, estar con del estado de Hidalgo algunas gentes que se dedican a la producción de leche, a la producción de carne, y me decía un señor muy preocupado por aproximadamente unos 70 años, dice, en esta región de Tulancingo, dice, había 65 ranchos que nos dedicamos a la producción de leche. Dice, quedan 6 ranchos nada más, todos los demás ya quebraron. Dice, quebraron porque nos subieron el diésel, nos subieron la gasolina, nos suben la luz, nos suben los granos para alimentar nuestro ganado. Dice, y el pago de la leche nos lo dan a 5 pesos. Dice, vale hoy más un litro de agua que un litro de leche. Dice, porque están importando la leche de Estados Unidos. Entonces, esos son temas que realmente nos deben de preocupar a todos los mexicanos, a las futuras generaciones, a los jóvenes, porque si no le ponemos atención van a continuar estos señores haciendo lo que es público en privado, siguiendo evadir el tema fiscal, agrediendo a los trabajadores y endeudando a nuestra nación, porque en cada manejo de refinanciamiento de las deudas, hoy lo estoy checando la noticia en la mañana, el gobernador de Michoacán que acaba de entrar, Vallejo, acaba de solicitarle al Congreso le autoricen refinanciar su deuda. Y entonces, ¿qué es lo que haces? Dice, tengo una deuda de tanto, no alcanzo a pagar, autorízame Congreso a endeudarme más para salir adelante. Y así le están haciendo todos los gobiernos en los estados, refinanciando sus deudas. Y entonces dice, si debías 1,000 millones, pues el Congreso te autoriza otros 2,000. ¿Y con quién adquieres más deuda? Pues con la banca comercial, la banca. ¿Y quiénes son ellos? Son privados. ¿Y quién termina pagando? No termina pagando Fausto Vallejo, el gobernador, sino hay, además de que le autoricen más deuda, le autorizan aumentar los impuestos y los servicios que da el Estado. ¿Y quién termina pagando todo eso? Pues todos los mexicanos. Y son de las cosas que no alcanzamos a observar. Por ejemplo, la deuda de Pemex no la va a pagar Pemex. Ya le hicieron deuda pública. Los mismos pidiregas de CFE que han estado pidiendo dinero prestado al extranjero, no lo va a pagar la CFE, ya le hicieron deuda pública. O sea, socializan las deudas y las ganancias se quedan en manos privadas de unos cuantos, ¿no? Entonces, es muy importante recordarles que vamos a estar ya las semanas siguientes dándole seguimiento a estos programas. Lo vamos a presentar en el pleno del Comité Central el día lunes. Habrá pleno del Comité Central. Bajaremos a la Comisión de Trabajo, si es necesario llevarlo a una asamblea general que permita organizarnos perfectamente entre los medios alternos, y que todas las radiodifusoras que se han creado de manera local, por ejemplo está Radio Turbina, que está retransmitiendo en este momento,
en el 94.1 de FM, y eso nos permite llegar a más lugares. En Toluca me parece que también hay otra radiodifusora, también hay radiodifusoras en el Sindicato de los Maestros, en Michoacán, en Oaxaca. La idea es que los medios alternos juguemos un papel muy importante de concientización, de capacitación, de reflexión, de análisis, de tener los documentos y sobre todo, pues para que tengamos elementos para abrir el debate, que serán los próximos días, el debate nacional sobre las áreas que son estratégicas o prioritarias para nuestra nación y que tienen que ver con los servicios públicos, que tienen que ver con la seguridad social. Pues con esto podemos terminar esta primera espacio del toque crítico de Martín Esparza. Estamos también escribiendo ahí en Contralínea. Nos han dado oportunidad de mandar artículos sobre el tema de Pemex. Recordarán que fui ponente también en el foro en Pemex cuando se abrió la discusión. Yo pensaba ver ahí a Romero de Champs defendiendo a Petróleos Mexicanos y no, el único secretario general que estuvo ahí fue un servidor. Y pues tenemos el análisis amplio sobre que el sector de energía hoy en día es un tema de seguridad nacional. Hoy el que tenga petróleo asegurado para sus fines propios de desarrollo de su país será una potencia. Y los países que sigan al pie de la letra las recetas neoliberales, pues seguirán saqueando el petróleo para entregarlo a las empresas privadas de refinación y después comprarles los productos con valor agregado. Pues son temas que vamos a estar abriendo la discusión. También escribimos en la revista Siempre, sale los días domingos. Ahí nos dan la oportunidad también de meter nuestros artículos. Y los sábados estamos en Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Es de las 7 a las 8 de la mañana. Es un proyecto que ya lleva más de 6 años, donde se le explicó a los trabajadores, porque necesitamos voz los trabajadores. Una cosa es lo que digan los políticos, que así se suscriben las televisoras, los medios, y nadie habla de los trabajadores. Bueno, sí hablan todos, pero hablan mal de los trabajadores, hablan mal de los sindicatos, porque los sindicatos les estorbamos, los sindicatos democráticos, independientes como el nuestro, les estorbamos a este régimen de gobiernos capitalistas, neoliberales y entreguistas del patrimonio nacional. Y solo precisar, secretario, que será el programa Toque Crítico los miércoles de 3 a 4 de la tarde en vivo. Sí, será en vivo. La idea es que podamos darle esta información que ayude a nuestros compañeros en la resistencia, a nuestros jubilados, a sus propias familias, para que podamos expandir más, porque nos hemos topado de que hay compañeros muy activos en la resistencia, pero no lo alcanzan a explicar a sus propias familias. Entonces, con el internet se pueda organizar para que se interactúe. También hay hijos de compañeros nuestros que son profesionistas y ellos también nos tienen que ayudar pues a difundir estos temas que son de interés nacional, incluso para abrir el debate a los que estén estudiando en las propias universidades públicas o privadas. Es muy importante abrir el debate, pero para abrir el debate tienes que tener los elementos. Si no tenemos los elementos, la argumentación, pues ¿qué debate puedes abrir? Serás manipulado por las grandes televisoras que pues ya metieron senadores, metieron diputados y van a defender, pues no al pueblo, van a defender sus intereses de ellos mismos. Bueno, pues con esto llegamos al final. Si tienes a bien, secretario, hacer la despedida de este programa que a partir de hoy inicia aquí en la barra de Radio SME. Va a haber de 3 a 4 durante toda la semana personal, gente de la dirección, miembros del Comité Central, interactuando con todos los radioescuchas. Te informo, secretario, que pues a partir de este día ya tienes, aun cuando la gente pues no está todavía bien informada de que esto iba a suceder, 2,761 entradas hacia escuchar esta información que estás dando. Pues vamos a seguir difundiéndolo para que vaya creciendo también la audiencia en ese sentido, ¿no? Y es una forma de darle seguimiento además al conflicto, darle seguimiento al problema del SME,
Hay compañeros que tienen que estar muy enterados sobre las demandas laborales, administrativas, toda la parte legal, lo que se va a discutir en la próxima legislatura, cómo va a ir. Espero que los próximos días podamos estar informando de la libertad de nuestros compañeros que están en la cárcel, o de Miguel Márquez Ríos, que nada estamos en espera que la juez primero ya iba a resolver, se fue de vacaciones, porque hay una justicia selectiva en el país, ¿no? Se utilizan la administración y procuración de justicia en México para fines políticos, para grupos económicos, privilegiar a estos grupos políticos y económicos. Para los que nos oponemos es todo el rigor de la ley. Entonces, sí es muy importante que este espacio lo utilicemos como una herramienta para el debate nacional, para la defensa de los propios intereses de nosotros como Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a estar aquí informando de todos estos temas, el tema de los jubilados, pensionados, adultos mayores. Abriremos el debate sobre el contexto político nacional, sobre los planes y actividades a desarrollar. Y bueno, agradecerles a todos los que nos están escuchando. Recordarles que estaré todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde hablando sobre el tema de petróleo. La semana próxima hablaré sobre el tema del sector eléctrico. Tenemos un diagnóstico sobre cómo está el sector eléctrico nacional, cuál es el objetivo que persigue el gobierno con golpear a luz y fuerza del centro, y además cómo se han multiplicado los accidentes mortales, cómo la infraestructura eléctrica se ha deteriorado, cómo los únicos beneficiados son las empresas transnacionales en la venta de electricidad, y qué es lo que sus fines intervencionistas de interconexión con Estados Unidos y Centroamérica. De esos temas vamos a hablar la próxima semana, el día miércoles. Estaré de 3 a 4 de la tarde aquí contigo, mi buen Eduardo, con todos los compañeros que nos están escuchando. Que se pasen muy buena tarde, y recordarles que el próximo día sábado tenemos una cita con la resistencia del Zócalo de la Ciudad de México a Los Pinos a las 12 del día. Caso Tacho, contencha la del 8, del 1 hasta el 28, pusieron un festón. Engalanaron la vecindad entera, Panchita la portera cobró su comisión. El patio mugre ya no era basurero, quitaron tendederos y ropa de asolear. La pulquería, las glorias de Modesta, se dio flamante orquesta pa' que fuera a tocar. Tencha lució su vestido chillante, que de charnés le mercó a don Abraham. Mas con zapatos se me iba pa' adelante, pero iba re elegante del brazo de su papá. Al pobre Tacho le quedó chico el traje y aunque hizo su coraje, así fue a la función. En un fotingo del dueño del garaje partió la comitiva a la iglesia La Asunción. En carro fino fue la fotografía que por cuenta corría del padrino de Don Chón. Luego el fotingo sufrió seria avería, volvieron en tranvía los novios en camión. Mole y pulmón nos dieron en Cacuca, hubo danzón con la del 22. De ahí los novios partieron pa' Toluca, feliz viaje de bodas deseamos a los dos. Sindicato Mexicano de Electricistas.
Informa. Seguimos en pie de lucha. La solidaridad y la conciencia cada vez más presente nos empuja solo en una dirección. La victoria total. Vamos a la Marcha Nacional por la solución del conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas. Alcemos la voz por la reinstalación de los 16.599 trabajadores en resistencia. Exijamos la libertad de nuestros 11 presos políticos. Iremos del Zócalo de la Ciudad de México hacia Los Pinos el próximo sábado 11 de agosto en punto de las 12 del día. La familia esmeíta unida una vez más. Vamos todos por el respeto a nuestros derechos. Vamos todos por el derecho y la justicia del trabajador.